mi nombre es Laura Gutiérrez. Vine acá a la cámara hiperbárica por un tratamiento de una úlcera que se me hizo por una cirugía plástica. Los resultados han sido excelentes, la atención realmente excelente y lo recomiendo mucho. Hola, mi nombre es Felisa Rojas, fui paciente de medicina hiperbárica debido a una herida de una cirugía plástica. La atención ha sido excelente y el profesionalismo, no hay palabras para el trabajo tan bueno que ellos han hecho. Una fuerte explosión de una cámara hiperbárica se presentó esta mañana en la clínica ubicada en el barrio Marsella. El trágico accidente acabó con la vida del hombre de 62 años que se encontraba dentro de la máquina. El accidente fue reportado a las 8:47 de la mañana por el Centro Regulador de Urgencias, luego de que los médicos de la clínica especializada en heridas notificaran que sintieron una explosión en la sala donde se encontraba el paciente. Por lo pronto, el CTI de la Fiscalía ha iniciado las investigaciones correspondientes para aclarar el caso. ¡Ah, mi mano! Mira mi dedo, mira mi hueso, mira. Mira lo que me has hecho, mira. Mira. Este es el momento en el que un hombre con la mano ensangrentada ingresa a esta habitación buscando desesperadamente a su madre. Las personas alrededor le pedían al joven que se calmara, pero ¿cómo podría hacerlo si veía su mano destrozada y nadie lo ayudaba? Momentos antes, una cámara hiperbárica explotó en este centro médico en Huacho, cuando una mujer se realizaba un tratamiento contra las varices. Ahora ha pasado media hora de que ella ingresó y explotó la cámara. Tras la explosión, la mujer terminó con un vidrio incrustado cerca de su garganta y su hijo sufrió lesiones en el brazo izquierdo, por lo que fueron trasladados a una clínica de la ciudad para ser atendidos. El número de cámaras hiperbáricas va en aumento en todo el mundo y con ello incrementa la confusión del paciente que busca beneficiarse de este tipo de terapias. Pero, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cuáles son las recomendaciones para una manipulación responsable a nivel profesional? Entérese de todos los detalles este viernes a las 4:30 por Hablemos de Enfermería. Porque son equipos que van a trabajar presurizados y se sobreentiende que, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, si hay un fallo que no se advierta, muere el paciente y mueren los que están alrededor. Ahí es donde se nota la formación. Si, por ejemplo, yo tengo un enfermero o una enfermera no bien preparado, no va a reconocer la expresión descontrolada, mucho menos va a poder contrarrestarla y voy a tener un paciente lesionado. Mire, en internet usted se encuentra de todo, ¿verdad? Yo le recomendaría que use las bibliotecas médicas certificadas y no ser víctima de una estafa, ¿verdad? Si bien es cierto, la definición de oxigenación hiperbárica empieza en 1.4, las cámaras tienen que estar certificadas hasta 3 para su uso clínico normal. Ahora, también tenemos estas otras cámaras que se han promocionado como cámaras de oxigenación de baja presión, etcétera, que son las famosas cámaras que presurizan hasta 1.3, 1.4, 1.45 atmósferas. Muchas de esas cámaras cuentan con aprobación de la FDA, sin embargo, ahí viene el truco. La aprobación es para mal de altura. Aquí en el país, vieras como que mal de altura no tenemos mucho, ¿verdad? Para no ser ninguno. Esas cámaras no se presurizan en oxígeno, ¿verdad? Por eso es que usted los ve entrando con celulares, con tablets, porque presurizan en aire.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Les saluda la periodista Priscila Fernández en compañía de todo el equipo de la Unidad de Comunicación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Les agradecemos por el favor de acompañarnos en esta tarde de viernes 27 de mayo de 2021 en nuestra edición de cierre de mes de Hablemos de Enfermería. En pantalla podrán apreciar todas nuestras plataformas digitales y de comunicación en las cuales pueden contactarnos y seguir y repasar todos los contenidos audiovisuales que constantemente producimos en este espacio de carácter informativos para su interés profesional. Esta tarde habilitamos este espacio para dialogar sobre la alta preocupación existente sobre el devalúo de los servicios de las cámaras hiperbáricas, ya que ante el aumento de producción de este equipo especializado en todo el mundo, también se acrecienta la confusión y el desconocimiento del paciente que busca beneficiarse de este tipo de terapias. Desdichadamente, en la actualidad, el mercado cibernético ofrece una inmensa variedad de instalaciones y precios que discrepan mucho entre ellos. Y es que, por desgracia, también esto es motivo para estafar y engañar a muchos usuarios, con lo que conlleva ofrecer este tipo de servicios. Asimismo, según estudios, la oxigenoterapia hiperbárica se utiliza desde el siglo XIX aproximadamente y hoy en día se utiliza para el tratamiento de muchas patologías en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Por supuesto, también está muy presente en casi todo el continente europeo, asiático y sin duda en América Latina. Pero bueno, para comentarnos más a detalle sobre la problemática de lo que está ocurriendo, hoy recibimos en nuestro estudio central a la máster Sharon Agüero, quien posee una licenciatura en enfermería y una maestría en administración de servicios de la salud sostenible, con énfasis en gerencia de servicios de salud y además una especialidad en medicina hiperbárica y subacuática de la UNAM. También la acompaña el destacado doctor Gerald Smith, médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad de Costa Rica. Él cuenta además con un fellow clínico en medicina hiperbárica y subacuática de la Universidad de Texas en Estados Unidos y un destacado doctorado académico en gestión pública y ciencias empresariales de la ICAP. A ambos les quiero dar la bienvenida y agradecer de parte de todos los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica por acceder a este espacio y por acompañarnos para dialogar sobre esta importante temática. Bienvenidos y muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que esta conversación les sea de muchísima ayuda y de muchísima utilidad para poder dilucidar lo que realmente es la terapia de la oxigenoterapia hiperbárica clínica, que todos podamos entender y hablar un mismo idioma. Muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir con el Colegio de Enfermeras y Enfermeros. El tema de la oxigenación hiperbárica es un tema que ha crecido mucho en los medios últimamente y como todos los temas que aumentan su popularidad, siempre al borde de lo que debería ser, tenemos temas que tal vez rayan en lo indebido. Entonces, parte de la tarde de hoy es abordar justamente esas áreas tangenciales de la oxigenación hiperbárica. Es bueno, y como decía la doctora Sharon, para todos hablar un mismo idioma, sería importante empezar a partir de
de que debemos empezar a contextualizar los conceptos básicos para una mayor comprensión de las personas que nos están viendo en casa e informar desde una fuente confiable la información necesaria sobre este tema. Así que, ¿qué les parece si iniciamos por definir lo que se entiende por medicina hiperbárica y en lo que consiste lo que es la oxigenoterapia hiperbárica clínica como tal? Ok. A grandes rasgos, la medicina hiperbárica es la rama de las ciencias médicas que estudia los cambios fisiológicos de los cuerpos humanos cuando son sometidos a cambios de presión. Dentro de esa gran rama está lo que es la oxigenoterapia hiperbárica clínica, que es la exponer todo el cuerpo a oxígeno puro o grado médico a una presión mayor de 1.4, presión parcial de oxígeno arriba de 1.4 atmósferas absolutas. ¿Cuál es el punto aquí? Y este es el arte y la ciencia de la oxigenación hiperbárica, que estas atmósferas absolutas son presión parcial de oxígeno. Más adelante vamos a ahondar un poco en este tema, que es justamente acá donde sentimos muchos de los profesionales en esta rama que se ha dado la confusión y donde al paciente es más fácil poder utilizarlo o tal vez llevarlo por áreas donde, como dijo el doctor Smith, están en el borde de lo que sería lo correcto. Bueno, a propósito de lo que usted nos menciona, doctora, cuando la cámara hiperbárica se somete a crear una presión por encima de la atmosférica, es decir, superior al 1.4 atmósferas absolutas que usted mencionaba, ¿cómo afectaría el tener una menor presión ambiental de un lugar determinado, como por ejemplo San José, en lo que es la presión total o mínima aceptada para lo que se define como oxigenoterapia hiperbárica? Y además también profundicemos y expliquemos un poco más el concepto del 1.4 ATA. Claro, ok, tenemos que tener en cuenta, existen dos organismos internacionales que regulan la oxigenación hiperbárica, la práctica clínica, que son la EUPS, que es la Unión Europea en Medicina Hiperbárica, y la UHMS, que es la Unión Norteamericana, que regula la práctica clínica de oxigenación hiperbárica. Ellos definen que para que sea oxigenación hiperbárica se necesitan obligadamente 1.4 atmósferas absolutas de oxígeno. ¿Cuál es el punto, como usted me dice? Si estamos a nivel de Punta Arenas, ¿verdad?, tenemos una atmósfera absoluta de presión. Si nos movemos de, por ejemplo, Punta Arenas a San José, esa atmósfera ya no es una atmósfera absoluta, va disminuyendo conforme aumenta o vamos subiendo a San José. Cuando metemos a un paciente a una cámara hiperbárica, un porcentaje lo da la presión ambiental y el otro porcentaje lo da, por así decirlo, el contenedor o la cámara. Si esa cámara a la que el paciente se ubica el paciente, no tiene posibilidad de dar ese extra de presión y no llega a 1.4 atmósferas absolutas de presión parcial de oxígeno, entonces no puede decirse inequívocamente que eso es oxigenación hiperbárica, solo por ese pequeño detalle. Sí, ahí, para ponerlo, digamos, como ejemplo, cuando hablamos de atmósferas absolutas, estamos hablando de la presión que da el ambiente más la presión que genera la cámara. Entonces, en nivel de Punta Arenas, el ambiente genera una atmósfera que para los que están acostumbrados a milímetros de mercurio, son 760 milímetros de mercurio, y cuando vamos a San José, por ejemplo, en promedio, la presión ambiental baja a 0.87 atmósferas, o que sería el equivalente a los famosos 660 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa con las cámaras? Por tradición se asume
que la cámara trabaja a nivel del mar. Entonces, cuando yo hablo que mi cámara presuriza a 1.45 atmósferas absolutas, por tradición asumo que está a nivel del mar, donde el ambiente da una atmósfera y la cámara genera 0.45. Si yo traslado la cámara a San José, entonces la presión ambiental ya no va a ser 1, va a ser 0,87, o sea, perdemos 0.13. Y la cámara generalmente no es capaz de generar más de 0.45 si eso es su certificación. Entonces, aunque esa cámara que está certificada en 1.45, si la traslado a San José, no llega a 1.45, sino 0.13 menos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando muy por debajo de 1.4 y conste que eso es la presión en la cámara, no necesariamente el oxígeno. Entonces, por ejemplo, si yo en cambio tengo una cámara que está certificado en 3 atmósferas absolutas, entonces la paso a San José, me va a dar máximo 2.87, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia entre tenerla en San José o en Punta Arenas, y ahí es donde la gente a veces se confunde, porque la cámara se vende o se ofrece o se certifica asumiendo que está a nivel del mar. Claro, y ahora ustedes hablaban de estos organismos internacionales que son los que se han encargado de darle el seguimiento a lo que son las indicaciones que conlleva realizar la oxigenoterapia hiperbárica. Pero cuéntenos tal vez o amplíenos tal vez un poco más sobre lo que son estos organismos internacionales que regulan este tipo de medicina y también sobre el papel que ellos suplen sobre lo que son las certificaciones de la calificación profesional para obtener lo que son las licencias, por ejemplo. Ok, los organismos internacionales básicamente lo que hacen es regular las indicaciones médicas de los pacientes que entran y no entran a la cámara. ¿Por qué hacen esto? Porque si no sería, ¿verdad?, como un mercado. Cualquiera se pone una cámara, hablemos del COVID, ¿verdad?, por ejemplo, que ahorita está muy en boga. Nadie dice que el COVID no se puede tratar en la cámara. Lo que pasa ahí es que usted tiene que tener muy claro la indicación médica a la hora de meter su paciente en la cámara con esta patología. Son dos áreas diferentes, por ejemplo, el paciente críticamente enfermo en la fase aguda del COVID o el paciente ya con las secuelas del COVID. No todos son candidatos a tratamiento con oxigenación hiperbárica. Entonces, estos organismos los que nos dicen es, por ejemplo, las lesiones tardías por radiación, eso es una indicación médica que puede tratarse en la cámara. Los tejidos en sufrimiento por baja irrigación sanguínea, eso es una indicación para meterle la cámara. La sordera súbita idiopática, eso es una indicación. Entonces, ellos dictan las normas de lo que es éticamente correcto meter a la cámara y que está científicamente comprobado que yo, al meter a la cámara, voy a contribuir a mejorar la salud del paciente, que al fin y al cabo debe ser el norte de cualquier profesional de la salud, ¿verdad? Entonces, estos organismos nos dicen qué diagnósticos son aceptados para tratarse en la cámara. Sí, el tema del COVID también nos ayuda a entender la amplia gama de lo que es un tratamiento en oxigenación hiperbárica. Y ahorita que estamos hablando de las presiones del famoso 1.4 ATA, hay muy pocos pacientes que responden a tratamientos por debajo de 1.8 ATAs. Y para esas muy pocas excepciones es que se consideró oxigenación hiperbárica de 1.4 para arriba. Si se trata debajo de 1.4, número uno, no tiene ningún efecto terapéutico. O sea, es lo mismo que respirar oxígeno por una nasocánula o un Venturi. O sea, el hecho de la cámara debajo de 1.4 atmósferas absolutas
no tiene ningún valor agregado. En 1.4 empieza, pero no todos los pacientes se tratan en 1.4. De hecho, en la gran mayoría de los pacientes, la inmensa gran mayoría, requiere presiones de 2 a 2.8 atmósferas absolutas. Entonces, ya que estamos hablando del COVID, como ya se mencionó, el COVID hay 2 puntos en que se ha querido tratar pacientes con oxigenación hiperbárica. Uno es en la parte crónica y en otra parte aguda. Por ejemplo, igual que todas las otras partes de la medicina, también en medicina hiperbárica, el COVID ha sido algo de continuo aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el año pasado se publicó un estudio de un tratamiento en 2.0 atmósferas absolutas con una incidencia positiva. Sin embargo, hoy por hoy, casi la mitad del 2021, ya sabemos de querer tratar un paciente con COVID, la presión tiene que ser por lo menos 2.4 y eso lo hemos aprendido durante el último año con los estudios aprobados como tal, por los comités de ética aprobados como tal. Por eso el decir, por ejemplo, que el COVID se puede tratar en 1.4 atmósferas absolutas es una falacia, hoy por hoy. Aquí tal vez, doctora, adelante. Tal vez como es importante rescatar que si bien es cierto, existen estos 2 organismos que regulan el ejercicio, la práctica clínica de la oxigenoterapia hiperbárica, la parte de regulación de los profesionales como tal no hay. Hay formaciones de formaciones, ¿verdad? Hay profesionales que hacen cursos de un mes. Yo no digo que eso no tenga validez, pero eso no te convierte claramente en un especialista, ¿verdad? La formación, por ejemplo, la formación médica más cercana para América Latina está en México, Estados Unidos y después en Turquía, ¿verdad? Y son formaciones de 2 años para la subespecialidad en la parte médica y 1 año más para la subespecialidad. Entonces aquí podemos desprender claramente que la parte operativa de la cámara es, digamos, un proceso relativamente sencillo, pero el entendimiento de toda la fisiopatología, las complicaciones, los riesgos asociados a manejar un paciente en un ambiente hiperbárico, claramente dista mucho de únicamente una práctica, ya sea online o in situ, de 1 mes. Usualmente, doctora, ¿cuánto es más o menos la estimación para una correcta capacitación médica para el manejamiento también de lo que son estos equipos especializados? Vea, para serle muy honesta, como le digo, el manejar el equipo, usted perfectamente lo puede aprender en 1 mes. Todo lo que conlleva el manejar un paciente en un ambiente hiperbárico es ahí donde realmente una formación seria agrega valor. Porque, por ejemplo, hablemos de un paciente críticamente enfermo, ¿verdad? Un paciente, digamos, un neurotrauma o un gran quemado, en un ambiente normovárico, o sea, aquí donde estamos ahorita, la enfermera puede accesar al paciente inmediatamente. Digamos que el paciente hace paro, la enfermera inmediatamente puede accesar a él. Si agarramos a este mismo paciente y lo metemos en un habitáculo o en una cámara hiperbárica, la cerramos y a eso le subimos la presión, o sea, tenemos 2 pulgadas de acrílico entre la enfermera y el paciente y, por ejemplo, 2.4 o 5 atmósferas absolutas, usted necesita, en el mejor de los casos, con una excelente cámara, un tiempo de al menos 1 minuto de despresurización para poder acceder a ese paciente. Entonces, ese paciente que ya per se es un paciente complejo de manejar, a eso le sumamos el ambiente hiperbárico, es ahí donde la formación seria, certificada y que pueda ser demostrable, definitivamente le agrega valor al profesional, porque históricamente los servicios de medicina hiperbárica inicialmente, como usted lo dijo, desde sus inicios
se utilizó en la parte del ejército, en los Estados Unidos, en Canadá, en México, ¿verdad? Entonces eran formaciones muy militarizadas. Cuando se pasó a la parte civil, generalmente era el médico e inicialmente eran paramédicos, tenders o técnicos. Ya hemos evolucionado a que ya la atención del paciente sea completamente profesionalizada, o sea, que sea un médico y una enfermera que generalmente tiene formación certificada en el área de cuidado crítico y aparte de ser una enfermera de medicina hiperbárica, se constituye como un oficial de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona conoce no solo la parte atencional del paciente, sea un paciente no crítico o un paciente crítico, sino que conoce y es capaz de abordar cualquier problema mecánico o de ingeniería que el equipo dé en ese momento. Porque aquí no hay tiempo de que yo diga, voy a llamar a ingeniería, por ejemplo, no. Si un equipo de estos falla, si hay un error humano, si se inicia un fuego, mire, muere el paciente, muere la enfermera y se lleva medio edificio. Por eso es que queremos que la gente entienda y pueda diferenciar lo que realmente es oxigenación hiperbárica y lo que realmente no es oxigenación hiperbárica. Con un equipo para oxigenación hiperbárica certificado y serio, usted puede hacer muchas cosas, hace maravillas, pero los riesgos implícitos siempre están ahí. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, vi que el doctor Gerald tocó un tema muy interesante ahora con este tema del COVID, y es que en parte de la investigación que nosotros hicimos sobre este tema, vimos que en varios medios internacionales han visto una gran efectividad en lo que es la terapia hiperbárica en los usuarios COVID, como usted lo mencionaba, ya que aseguran que disminuye esa necesidad de uso de respiradores y de los tiempos también de recuperación de estos pacientes. Pero creo que es muy oportuno, doctor, tal vez explicarle a la gente en qué se diferencia el respirador artificial, por decirlo así, a una cámara hiperbárica. ¿Cuáles son las diferencias técnicas y también en un asunto de funcionalidad? Sí, es cierto. El primer semestre del año pasado existen estudios que han demostrado que pacientes que están cerca de tener criterios para requerir ventilación mecánica, si se trata de una oxigenación hiperbárica, disminuye la probabilidad de tener que entrar a ventilarlos. Ahora, la oxigenación hiperbárica a través de una cámara hiperbárica como tal, realmente no tiene ninguna similitud con una ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica dentro de sus metas tiene la adecuada ventilación y oxigenación del cuerpo. La oxigenación hiperbárica realmente no pretende eso. La oxigenación hiperbárica bien realizada por parte de un profesional bien entrenado, lo que pretende es cambiar la actividad del sistema cardiovascular y sobre todo las señalizaciones intracelulares. Entonces, hablando del COVID, desde el punto de vista meramente teórico, el ventilador lo que pretende es facilitar o ayudar a que el oxígeno entra a los tejidos a través de facilitar la respiración pulmonar como tal. La oxigenación hiperbárica, en cambio, lo que hace es interviene en varios mecanismos celulares que bajan la respuesta del cuerpo ante el agente, que en ese caso es el virus del COVID. Ahora, y justamente es ahí donde viene la diferencia. El año pasado se pensaba que esa respuesta celular que se genera a través de la exposición a oxigenación hiperbárica se da a presiones de 2 atmósferas y a través de los últimos meses ya sabemos que es 2.4.
Igual que, por ejemplo, en un paciente en shock séptico, ¿verdad? Que hoy en día nadie que hace oxigenación hipovárica en pacientes críticamente enfermos se le ocurriría tratar a un paciente en shock séptico a presiones debajo de 2.4. Hoy en día, y parece que COVID se comporta muy similar. Aquí nos preguntan en redes sociales si es capaz que estas cámaras hiperbáricas produzcan despresurización. Exactamente, doctor. Claro, una cámara puede tener un desperfecto o puede suceder un evento no deseado, se dé una despresurización descontrolada. No es habitual, pero es completamente factible. Y es ahí donde viene a relucir la importancia de la formación del personal. Porque las cámaras, si es una cámara seria, bien construida y certificada, ¿verdad? Por los organismos correspondientes en su país de certificación, y que tenga las certificaciones al día, es una cámara que la despresurización descontrolada es muy remota, una posibilidad muy remota. Y si sucede, generalmente la misma cámara tiene mecanismos que el que opere la cámara pueda activar para que eso no lesione al paciente. ¿Cuál es el detalle ahí? Como ya se mencionó, el operador, que generalmente hoy en día es una enfermera o una enfermera, no solo tiene que saber enfermería, sino también de esa parte de manejo del equipo. Y tiene que reconocer en qué momento una cámara entra en un fallo y tiene que conocer los protocolos en el cual se contrarresta ese efecto. Ahí es donde se nota la formación. Si, por ejemplo, yo tengo un enfermero o una enfermera no bien preparado, no va a reconocer la expresión descontrolada, mucho menos va a poder contrarrestarla y voy a tener un paciente lesionado. En cambio, si tengo un personal bien entrenado, con buenas bases, en forma inmediata va a darse cuenta, va a contrarrestar el efecto y generalmente el paciente ni siquiera se daría cuenta. Entonces ahí es también la diferencia entre tener un personal tal vez no muy concienzudamente formado y una enfermera especialista en el área. Bueno, estamos hablando esta tarde sobre las cámaras hiperbáricas, el uso del oxígeno en el bien de la salud, con nuestros invitados especiales, la doctora Sharon Agüero y el doctor Gerald Smith, ambos especialistas en el manejo de este tipo de equipos. Así que también los invitamos a ustedes a que compartan esta importante transmisión y que nos dejen sus opiniones o consultas en la caja de comentarios en este post. Bueno, doctores, para continuar un poco más con nuestro tema de fondo, sabemos que todo dispositivo médico requiere cumplir con un listado de regulaciones que ustedes ya nos han ido comentando y también lo que es los estándares de calidad para que sean capaces de brindar tratamientos específicos, como es el caso de las terapias hiperbáricas. Así que coméntenos qué tipo de condiciones básicas deben cumplir esta gama de equipos para cumplir al pie de la letra, como decimos, dichos tratamientos y también cuáles normativas existen para regular sus usos. Ok, en general, la construcción, uso y funcionamiento de las cámaras hiperbáricas están regulados por la FDA, ¿verdad?, para la parte clínica, y por la norma ASME para el diseño, construcción e instalación de estos equipos. Cada proveedor tiene sus normas específicas, obviamente que se desprenden de las normas generales de la FDA y de las normas ASME. Entre algunas podemos citar, por ejemplo, que para la instalación de una cámara hiperbárica le voy a hablar, digamos, de las cámaras secrets, ¿verdad?, que son nuestras cámaras, son cámaras
de diseño, construcción y fabricación en Norteamérica, Estados Unidos y por ende con certificaciones FDA y ASME. Ellos piden específicamente no solo que existan normas para colocar la cámara en un espacio, sino que el espacio físico donde va a estar colocada la cámara cumpla una serie de estándares. ¿Por qué? Porque son equipos que van a trabajar presurizados y se sobreentiende que, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, si hay un fallo que no se advierta, muere el paciente y mueren los que están alrededor. Entre ellos le puedo decir que la exhalación del oxígeno de estas cámaras tiene que estar al ambiente, ¿verdad? Los tomacorrientes tienen que estar a por lo menos 1 metro del suelo. ¿Por qué esto? Porque el oxígeno es más pesado que el aire. Cuando usted termina un tratamiento, abre la cámara, siempre hay un remanente de oxígeno que queda en la cámara. Al usted abrir la cámara, ese oxígeno va hacia el suelo. Y si tenemos un toma y si por desgracia no hay una adecuada instalación eléctrica, se genera una chispa y hay suficiente oxígeno, ahí hay un siniestro. ¿Qué le puedo decir, por ejemplo, otras cosas? Que la cámara tenga capacidad de monitoreo del paciente, tanto de forma visual, que el enfermero pueda ver el paciente, como que tenga capacidad para monitorear al paciente ya con equipos de avanzada. Equipos de avanzada le puedo decir que son monitoreo de signos vitales, monitoreo de presión intracraneal y una serie de otros tipos de monitoreos que generalmente se utilizan para el paciente críticamente enfermo. El funcionamiento de una cámara tiene, digamos, 2 grandes áreas que son las especificaciones técnicas para la instalación de los equipos. Esto te lo da cada proveedor del equipo que usted decida adquirir. Especificaciones técnicas para el tratamiento del paciente como tal y obviamente especificaciones técnicas para el control del ambiente, porque no es solo colocar la cámara en un espacio cerrado, no, el ambiente tiene que ser adecuado para la colocación de equipos a altas presiones. En la parte del paciente podríamos decir a grandes rasgos que el paciente necesita obligadamente en un ambiente de oxigenación hiperbárica, tiene que estar con ropa de algodón certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ropa tiene que venir de un laboratorio que seriamente le indique a usted que esa ropa es 100% algodón. ¿Y algodón por qué? Porque el algodón es la fibra que menos estática genera, ¿verdad? No queremos donde hay oxígeno se genere una chispa y se genere un siniestro. El paciente ingresa a la cámara sin ningún objeto metálico ni de ningún tipo, simplemente el paciente con ropa que es especial para ambientes hiperbáricos, igualmente de algodón. Y adicional a eso, como otro mecanismo de seguridad de los equipos, el paciente se le coloca una pulsera antiestática, que la idea de esa pulsera es sacar cualquier estática que se genere en la cámara por el movimiento del paciente. Y así una serie de normas y de indicaciones que se deben cumplir antes de meter al paciente a la cámara, durante el tratamiento y posterior al tratamiento. Porque como les digo, hay reglas para la instalación de la cámara, el tratamiento del paciente y la parte de control ambiental. Bueno, nos llama mucho la atención porque ustedes, doctores, han hecho mucho hincapié en el aspecto de la formación profesional. Y es que desdichadamente hemos visto en los últimos días en medios de comunicación algunos profesionales de enfermería que quizás no están 100% capacitados con el tema y desdichadamente eso trae una consecuencia y es que brindan a la población tal vez alguna información errada, ¿verdad? Entonces, pues esto tal vez genera confusión entre los pacientes que son ajenos al tema técnico
y también pues genera también confusión entre los mismos profesionales, ¿verdad? Que quizás también no son especialistas directamente con el tema. Así que coméntenos qué aspectos debería aprender el profesional de enfermería para así lidiar con los tipos de prevenciones que deben de tener para el paciente y además qué aspectos técnicos son fundamentales para una buena capacitación y manejo profesional de este equipo. Hay dentro de lo que es la enfermería hiperbárica, es un área sumamente importante, tanto en el mundo de la medicina hiperbárica como tal, como la enfermería por el otro lado, porque es uno de los muy pocas áreas donde enfermería ha ido desplazando a otros profesionales. ¿Y por qué lo han logrado? Porque han sabido dar un valor agregado a la medicina hiperbárica. Entonces, la enfermera o el enfermero dentro del ámbito de medicina hiperbárica realmente, como ya hemos hablado de alguna forma, cumple 3 funciones. Cumple la función propia de la enfermería en el cuidado del paciente, cumple la función de experto en el equipo, o sea, sabe en qué momento una cámara funciona bien, funciona mal, sabe cómo ajustar las presiones, sabe cómo compensar. Por ejemplo, nada más el hecho que tengo que ventilar una cámara me va a bajar la presión, tiene que compensar eso. Sabe también en qué momento cuál paciente requiere qué equipo adicional, cuál monitor adicional, cómo funciona ese equipo. Y el tercer área que ha tomado enfermería es el área de seguridad, o sea, en qué momento es seguro tratar al paciente, en qué no. Entonces, esas 3 áreas diferencian un poquito la enfermería hiperbárica del resto de enfermería. Las ponen en una posición un poquito diferente porque no hacen solo enfermería, hacen otras 2 áreas más. Y es justamente ahí donde el profesional en enfermería ofrece un valor agregado. En vez de tener 3 personas diferentes, tengo una. Y eso simplifica y aumenta la eficiencia de los servicios. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un profesional en enfermería que no cumple con eso? Que simplemente tiene una visión bastante más básica del manejo de un paciente en la cámara, pues pierdo, número 1, seguridad, porque no va a conocer los aspectos de esa seguridad, y pierdo la capacidad de un experto en el equipo. Y tengo simplemente, de alguna forma, el conocimiento de un enfermero general. Entonces, con eso, como hemos visto, baja la eficiencia en el servicio y sobre todo aumenta muchísimo el riesgo para el paciente. Por eso insistimos tanto que medicina hiperbárica debe ser manejado o debe participar en ese servicio un profesional de enfermería especializado en esta área. Tal vez ahí la pregunta no es a dónde va, sino qué es lo que debería aprender, qué es lo que debería saber y qué es lo que enfrenta. Porque generalmente la gente, antes de meterse en un área, tal vez no logra capitalizar todo lo que esa área requiere. Porque cuando yo escucho medicina hiperbárica, me suena muy sencillo llegar, atender a un paciente, meterlo en una camilla, cerrar la puerta, subir presión, bajar presión y sacarlo. Eso no suena demasiado complejo, ¿verdad? Entonces cualquiera cuando escucha oxigenación hiperbárica tiene eso en la cabeza y dicen, no, eso es muy sencillo hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, si ya se le dice a la gente, vea, usted aparte de hacer eso, tiene que ser capaz de prever los cambios fisiológicos en ese paciente particular dentro de la cámara. Ese paciente que, por ejemplo, es diabético, ¿va a bajarle el azúcar o no? Y el que no es diabético, ese paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, ¿cómo va a comportarse el corazón dentro de la cámara
porque todo eso, la cámara genera cambios ahí. Entonces, las personas a veces no toman en cuenta que la oxigenación hiperbárica genera muchos cambios, aún en personas normales, que pueden ir en deprimento del organismo. Entonces, prever eso, tomar las medidas, contrarrestarlas, las velocidades de presurización, límites de presurización, tiempos, en qué momento entro yo en un estrés oxidativo más allá del deseado. Si, por ejemplo, tengo un paciente diabético, nefrópata, grado 4, ¿no? ¿Dónde está ahí el límite? Entonces, ahí empieza a complicarse y tal vez ahí, en cuanto a la formación, lo importante es decir, mire, no es solo meter a un paciente en la cámara, subir presión, bajar presión y sacarlo, sino que conocer todos esos detalles desde el punto de vista de salud del paciente y por otro lado conocer todos los detalles con respecto al equipo, como ya hemos hablado, y sobre todo con la seguridad. O sea, en qué momento la seguridad de mi ambiente está comprometido y no puedo tratar a un paciente. Podría tratar a un paciente, por ejemplo, cuando estamos sábado a las 3 de la mañana, hay un corte del flujo eléctrico, estoy sin luz y tengo un paciente crítico. ¿Podría tratarlo o no? Si tengo solo en mi reserva de oxígeno, suficiente oxígeno para 2 horas, quiero hacer un tratamiento de 1 hora, matemáticamente me sale, ¿verdad? O sea, 1 hora es menos de 2, me debería alcanzar. Desde el punto de vista de seguridad, ¿eso es adecuado? ¿O debería posponer el tratamiento hasta obtener más cantidad de oxígeno, para decirle de alguna forma? Todos esos son detalles que el responsable del manejo de la cámara, y en ese caso hablamos del manejo de la cámara, es el profesional en enfermería, debería tomar en cuenta y debe conocer. O sea, el enfermero es el que hace el cálculo y dice, un momento, no tengo suficiente aire, no tengo suficiente oxígeno, con el corte de luz no puedo usar X monitor, es un riesgo exageradamente alto, ese paciente no debe tratarse. Y ese criterio es el que una formación sólida es el que le va a dar. Entonces eso es muy distinto a decir, meto al paciente a la cámara, cierro la puerta, subo presión, bajo presión, saco al paciente de la cámara. Entonces esos son 2 visiones completamente diferentes y son los que diferencian una persona con especialidad de una persona sin especialidad. ¿Cuál es el detalle? Que la oxigenación hiperbárica es un ambiente muy particular, donde usted puede hacer, si usted la hace bien, genera muchos beneficios. Tantos que a veces la gente que no está acostumbrada a ver pacientes en oxigenación hiperbárica se sorprenden, todos los días lo vemos. Todos los días algún cirujano nos viene y dice, nunca he visto un paciente tan rápidamente recuperado como este. O nos llegan los intensivistas y dicen, ¿cómo es posible que ese paciente podemos extubarlo el día siguiente? Entonces la oxigenación hiperbárica, bien hecho, por personal bien entrenado, con buenas bases, genera muchísimos beneficios para el paciente. Sin embargo, está el otro extremo. Personal tal vez con una limitación en su formación y tal vez con equipo más limitado, genera mucho daño al paciente también. Por eso es la insistencia de la formación. Bueno, siempre bajo este mismo tema, doctora, observamos en pantalla que a nivel interno las cámaras cuentan con diferentes elementos, como por ejemplo lo que usted nos mencionaba, ropa de cama rotulada, almohadones de algodón e incluso una pulsera antiestática. Explíquenos ampliamente qué función tienen estos elementos y qué detalles deben existir y tomarse en cuenta en la administración de tratamientos con oxigenación hiperbárica. Claro, en este punto es importante tener presente y sobre todo aclarar que si estamos hablando de oxigenación hiperbárica clínica, el paciente debe
cumplir con muchos criterios para poder ingresar a la cámara, como por ejemplo, la ropa que sea de algodón. Vuelvo y repito, y disculpen que sea tan insistente, porque es aquí, o esta es una manera muy fácil de darnos cuenta si lo que nos están ofreciendo es oxigenación hiperbárica real, seria, o algo que definitivamente dista mucho de lo que se define como oxigenación hiperbárica. El paciente debe entrar con ropa de algodón porque el algodón es la fibra que menos estática produce y no es cualquier algodón. Obligadamente se necesita que esa ropa esté certificada por un laboratorio, esté claramente detallado y diferenciado, que diga que es específico para ambientes hiperbáricos, porque todo lo que entra a la cámara tiene que estar, por decirlo de alguna forma, autorizado, porque es un ambiente altamente peligroso. Entonces, si yo voy a meter, por ejemplo, una almohada, esa almohada tiene que estar certificada. Si el paciente viene con algún apósito porque tiene alguna herida, ese apósito tiene que estar certificado para su uso en ambientes hiperbáricos. Entonces, aparte de la ropa que el paciente va a usar, la pijama, las sábanas con las que se cubre esa cama tienen que estar certificados. El colchón donde el paciente va a estar acostado, que también va a estar expuesto a la oxigenación hiperbárica, debe de estar certificado. Y así varios, todo lo que entre a la cámara tiene que, previo a introducirse a la cámara, tener una certificación. ¿Por qué? Caso contrario, simple y sencillamente, es un riesgo para la vida del paciente y para aquellas personas que están alrededor. Y aclaro, si estamos hablando de oxigenación hiperbárica, ¿verdad? Si no estamos hablando de oxigenación hiperbárica, ustedes se van a encontrar pacientes entrando a habitáculos, ¿verdad? O, por decirlo de alguna forma, cámaras que no son de oxigenación hiperbárica. Entonces ahí no hay ninguna reglamentación, porque realmente la presión del equipo no llega a la mínima de tratamiento o a lo que se define como oxigenación hiperbárica. Entonces usted va a poder entrar con su ropa particular, que aunque usted diga, mire, no, esta camisa es de algodón, no, necesitamos que esté certificado que realmente eso es 100% algodón. Se va a encontrar personas entrando a cámaras con tablets, que eso es... Esa es, digamos, una manera muy sencilla de darse cuenta que claramente eso no es una cámara hiperbárica, mucho menos ningún aparato eléctrico, ¿verdad? Que claramente estaría lleno de cargas eléctricas, de estática, y si eso se somete a presión, estamos ante un riesgo aumentado de causar daño al paciente. Si no es una cámara hiperbárica, entonces usted puede meter todo lo que quiera ahí, se va a encontrar pacientes con revistas, con tablets, con teléfono, y ahí, mire, no hay ningún riesgo porque no estamos en un ambiente hiperbárico definido como tal. Ahora, usted que menciona esto ahorita, doctora, entonces es responsabilidad del profesional a la hora de atender a un paciente, darle todas estas indicaciones previamente, y también que el paciente tenga conocimiento también de los riesgos, digámoslos así, que está asumiendo, por decirlo de algún modo. Es decir, el profesional de enfermería está en esa obligación de explicarle cada uno de esos detalles al paciente previo a que ingrese a la cámara hiperbárica, en este caso. Claro, vuelvo y repito, Priscila, y qué bueno que haces énfasis en ese punto, ¿verdad? Porque si estamos hablando de terapia de oxigenación hiperbárica, claro, el paciente debe ser evaluado por un médico especialista en medicina hiperbárica, y ese paciente firma un consentimiento informado antes de someterse al tratamiento. Pero la labor del profesional no se limita solo a que una vez que el médico autorizó el tratamiento y firmó el consentimiento, ya el paciente va hacia adentro a la cámara, no. El enfermero debe de revisar y constatar que el paciente comprende el riesgo al que se va a exponer, e incluso una vez que el paciente esté acostado en la camilla, ya se puso la ropa de medicina hiperbárica y está listo para ser introducido a la cámara, el profesional debe, por un tema de seguridad, constatar que el paciente realmente
no lleva celulares, no lleva anillos, no lleva incluso ropa interior. El paciente entra a la cámara únicamente con la pijama, que es certificada para su uso en ambientes hiperbáricos, y el enfermero no debe de confiar en que el paciente se quitó toda la ropa, ¿verdad? El enfermero debe revisar y volver a hablar con el paciente para asegurarse que el paciente no va a introducir nada a la cámara, porque cualquier objeto metálico o que pueda generar estática es un riesgo para el paciente, para el enfermero, para el ambiente y para el edificio. Por eso se hacen revisiones de seguridad antes, durante el tratamiento, incluso después, porque a veces en el calor de la ansiedad y de los nervios por tratarse de un tratamiento nuevo, ¿verdad?, al que tal vez nunca ha sido expuesto, el paciente se le olvidó y no se quitó el anillo, se le olvidó y no se quitó el arete, se le olvidó y no se quitó la ropa interior, y si el enfermero no constata que es la persona responsable de cuidar al paciente y de cuidar el ambiente, estamos ante un riesgo a la salud. Así es, y es importante lo que usted dice, doctora, porque tal vez para una persona promedio esta información pues tal vez no es de fácil alcance. Entonces aquí es donde vemos que la formación profesional que ustedes tanto nos han mencionado es indispensable para realizar este tipo de procedimientos, ¿verdad? Así que a tomar nota y a ser más responsables como profesionales y también uno como usuario, ¿verdad? Que está de más decir que se vale preguntar todo cuando uno requiere este tipo de servicios, ¿cierto? Claro, de hecho el paciente debe de ser garante, ¿verdad?, de lo que le están ofreciendo. Obviamente un profesional está obligado éticamente a ser honesto, ¿verdad?, y a cuidar la salud del paciente. Se hace un juramento para eso, pero vamos a ser honestos, la salud es un negocio y a veces habrán personas que les gana ese deseo, esa parte del negocio por sobre su ética profesional. Entonces, para evitar esto, el paciente definitivamente tiene que estar claro en lo que realmente es oxigenación hiperbárica clínica, seria, académicamente fundamentada, para evitar caer en estas estafas que lastimosamente están en nuestro país. Así es, totalmente cierto. Bueno, y al fin y al cabo es uno de los principios de la enfermería, llevarle esa educación sensata también a lo que son los usuarios. Pero bueno, ya desgraciadamente se nos está acabando un poco el tiempo, pero queremos también abordar otro punto importante, y en este caso aprovecho para hacerle la pregunta al doctor Gerald, porque queremos destacar que a simple vista podemos ver en pantalla que existen diferentes tipos de cámaras hiperbáricas que con el avance, bueno, de la tecnología y desde su implemento en el ámbito médico han tenido evoluciones en sus diseños, construcción y también en sus categorías. Así que, ¿cuáles son los tipos de cámaras hiperbáricas que comúnmente se utilizan para este tipo de sesiones, doctor? Y también, ¿qué diferencias existen entre sí para poder ejecutar esto? Para la parte clínica, la medicina hiperbárica clínica como tal, se utilizan dos tipos de cámaras, las cámaras monoplaza y las cámaras multiplaza. En común tienen que estar certificados hasta 3 atmósferas absolutas. Entonces, si bien es cierto, la definición de oxigenación hiperbárica empieza en 1.4, las cámaras tienen que estar certificados hasta 3 para su uso clínico normal. Ahora, cada una de las monoplazas y la multiplaza, cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, una multiplaza es mucho más fácil accesar al paciente, ya que el personal en salud entra a la cámara junto con el paciente y lo tiene ahí enfrente, puede interactuar cercanamente con él. Sin embargo, la gran desventaja de las multiplazas, que a su vez es la ventaja de las monoplazas, es que en la multiplaza, al tener varios pacientes, podría tener, por ejemplo, un paciente con sordera súbita, un paciente con una úlcera
diabética no infectada y un paciente con una úlcera diabética infectada. Esos 3 pacientes en una multiplaza van a recibir el mismo tratamiento, la misma presión en el mismo tiempo. Entonces, para uno de los 3, probablemente va a ser la presión idónea, para otro de los 3 va a ser muy poca presión y para otro de los 3 va a ser mucha presión. En cambio, en la monoplaza se permite individualizar el tratamiento, por eso hoy en día vemos mucho más monoplazas que multiplazas, porque ya llevamos 30 años de habernos dado cuenta que un paciente no es igual al otro, no se puede decir, por ejemplo, todos los voy a tratar a 2.4 atmósferas, sino que no solo tenemos que individualizar el tratamiento por el diagnóstico, sino también por el paciente. No es lo mismo, por ejemplo, una úlcera diabética en un paciente que se le diagnosticó la diabetes hace 5 años y en lo demás el cuerpo está íntegro, a un paciente que tal vez sea diabético larga data, de pésimo manejo y nefrópata en el mismo pie diabético. Eso ha dado la ventaja a las monoplazas, que es lo que hoy en día en forma moderna es lo que más se usa. Ahora, también tenemos estas otras cámaras que se han promocionado como cámaras de oxigenación de baja presión, etcétera, que son las famosas cámaras que presurizan hasta 1.3, 1.4, 1.45 atmósferas. Muchas de esas cámaras cuentan con aprobación de la FDA, sin embargo, ahí viene el truco. La aprobación es para mal de altura. El mal de altura es una enfermedad que le da a los alpinistas cuando están muy arriba en la montaña y hay que evacuarlos. En ese caso usan esas cámaras de baja presión porque garantizan una presión continua de oxígeno hasta que llegue al hospital abajo en el valle. Y la idea de eso es que se mantenga una presión muy cercana, lo más que se pueda, de oxígeno a 1 atmósfera. Eso no es oxigenación hiperbárica. Entonces, todas esas cámaras de baja presión tienen, o muchos de esos tienen autorización de la FDA para mal de altura, no para oxigenación hiperbárica clínica. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Si yo quisiera tratar un paciente clínico normal, que no es mal de altura, porque aquí en el país, vieras como que mal de altura no tenemos mucho, ¿verdad? Para no ser ninguno. Si quisiera tratar un paciente clínico normal en una cámara de esas, hay que tomar en cuenta varias cosas. Esas cámaras no se presurizan en oxígeno, ¿verdad? Por eso es que usted los ve entrando con celulares, con tablets, porque presurizan en aire. El oxígeno lo reciben por una mascarilla con reservorio. El mascarilla con reservorio no da el oxígeno al 100%, eso es más que claro. En el mejor de los casos está al 90% del gas que se le pone. En promedio dan 70, 65, 70%. Y esas cámaras, incluso lo que sale por esa mascarilla, ni siquiera es oxígeno al 100%, porque esas cámaras generalmente funcionan con un concentrador de oxígeno. Ahora depende de la calidad del concentrador de oxígeno. En el mejor de los casos, da 93% de oxígeno. Ahora, si usted pone todo eso en una cadena, la producción de oxígeno por un concentrador de oxígeno, administrado por una mascarilla de reservorio, dentro de una cámara que se presuriza máximo a 1.45 a nivel del mar, y esa cámara usted la pone en San José, si usted hace el cálculo, va a llegar a la conclusión que en el mejor de los casos y con todas las condiciones idóneas, la presión parcial máxima oxígeno que recibe ese paciente termina siendo 1.1 atmósferas, incluso muy por debajo de la definición mínima de oxigenación hiperbárica y muy por debajo de los requerimientos de oxigenación hiperbárica que tiene el 90% de nuestros pacientes, que son de 2 atmósferas en adelante.
Bueno, muchas gracias, doctor, por su explicación. Y bueno, ya ahora sí nos queda un poco más claro la diferencia de estos tipos de cámaras que vemos que es muy importante que también la población tenga conocimiento técnico sobre este tema. Bueno, ya para finalizar con esta entrevista, queremos aprovechar la presencia de ustedes para volver a recapitular a la población sobre las indicaciones y contraindicaciones médicas que existen con respecto a este tipo de tratamientos y también sería importante que nos compartan qué tipo de medios les pueden recomendar a las personas para obtener mayor información fidedigna a donde podrían ampliar su conocimiento sobre este tema. Entonces, ¿qué tipo de consejos y recomendaciones nos podrían brindar ya en el cierre de esta entrevista? Para la población en general, los invitamos a asesorarse, a entender claramente lo que es la oxigenación hiperbárica, donde, mire, en internet usted se encuentra de todo, ¿verdad? Yo le recomendaría que use las bibliotecas médicas certificadas. Ahí usted puede encontrar todo tipo de información que obviamente es médica, está validada, y usted puede utilizar para que tenga claro el concepto y no ser víctima de una estafa, ¿verdad? Sin a veces darse cuenta y obviamente en toda la inocencia y todo el deseo por mejorar su salud, a veces uno tiende a hacer cosas que no siempre cumplen con los criterios médicos claros y establecidos. Para los profesionales de enfermería, también las bibliotecas médicas certificadas son una excelente fuente de información y por supuesto nosotros siempre estamos abiertos, el Colegio de Enfermeras siempre está abierto a escucharlos, a atender sus dudas, sus consultas. Sepan que siempre seremos claros, seremos honestos, porque queremos que esta profesión se enriquezca, que esta profesión tenga el valor agregado que dice el doctor Smith tan importante hoy en día para los enfermeros. Doctor. Sí, ahí lo importante es cuáles pacientes se tratan y cuáles no. Hay mucha discusión ahí. Hay pacientes que completamente están contraindicados, pero son muy pocos, ¿verdad? Después, y generalmente son aspectos que hoy en día en la medicina clínica cotidiana no los encontramos. Hoy en día no encontramos un neumotórax no tratado, ¿verdad? No es algo que nos llega a nosotros. Ya nuestros colegas en los servicios de emergencias detectan un neumotórax, lo resuelven en 5 minutos y nos mandan al paciente ya con el neumotórax resuelto. Probablemente con un pigtail o cualquier dispositivo y nos permite tratarlos. Después tenemos algunas contraindicaciones relativas y ahí depende mucho del equipo que usted tiene. Por ejemplo, si yo no tuviera monitor en mis cámaras, no aceptaría cardiópatas, ¿verdad? De nada, porque excepto que tenga un ecocardiograma de hace 2 días, que generalmente no lo tienen, un monitor me permite estimar muchas cosas. Un ultrasonido que nosotros hacemos antes de meter las cámaras a nuestros pacientes en el servicio ayuda mucho en esas circunstancias y nos permite tratar probablemente pacientes que otros centros no pueden tratar. Más bien hay que hacer un hincapié en qué es lo que no deberíamos tratar, tal vez no como contraindicación, sino los inventos, ¿verdad? Por ahí es cierto que la oxigenación hiperbárica desinflama o baja el edema, digámoslo así. Es cierto, en un paciente quemado grave se ve, como decimos nosotros, en el segundo día ya hasta la mamá lo reconoce, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que si yo tengo una bronquitis aguda, la cámara me va a resolver mi bronquitis aguda. Son tejidos diferentes, fisiopatologías diferentes, entonces no, la bronquitis aguda no es algo que se trata, por ejemplo, en una cámara. Hoy por hoy, 2021,
eso definitivamente no es una indicación. El quemado grave sí lo es. Las úlceras diabéticas de difícil cicatrización sí lo son. Muchos pacientes críticos sí lo son. Fascitis necrotizante sí es una indicación. En neonatología, sepsis neonatales, algunas sepsis neonatales sí lo son. Entonces, hay muchas patologías que sí son una clara indicación y están más que estudiados. Y después están las otras cosas que uno dice, teóricamente podría servir, pero no hay ningún estudio. Entonces alejémonos tal vez de eso, que alguien se imagina que podría servir y empieza a pasar pacientes de esa forma, ¿no? Entonces tal vez eso es nuestro gran problema, que a veces profesionales que no son especialistas y se meten en el área empiezan a tratar pacientes que no es que tengan una contraindicación absoluta, pero tampoco tienen indicación claramente comprobada. Entonces, tal vez de esos temas es donde debería uno alejarse. Priscila, podemos recomendar a la población, esto es una página abierta y en general la página de la EUPS nuevamente y de la OHMS tiene los apartados claros y específicos donde dice indicaciones médicas clínicas aceptadas para el tratamiento de la oxigenación hiperbárica. Si eso no está ahí, no está aceptado, como dice el doctor Smith. No tiene estudios que avalen la aplicación de oxigenación hiperbárica seria, como lo hemos discutido, para ese paciente en específico. Ahí están todas y cada una de las indicaciones que hoy por hoy, alrededor del mundo, se tratan en oxigenación hiperbárica y es de acceso público. Bueno, más claro ni el agua, como dicen, a seguir estas indicaciones, a leer y preguntar y estar asesorado siempre por un profesional médico, enfermero. Siempre corroboren la información y que sea 100% fidedigna. Así que bueno, doctores, a ambos les extendemos un gran agradecimiento por la vasta información y datos que nos han podido compartir durante esta tarde. Ha sido un enorme placer conocerlos y que también pudieran aprovechar este espacio para actualizar y dar a conocer a la población cada uno de los detalles que requiere abordar este tema y sobre todo al agremiado de nuestra institución. Así que muchísimas gracias por esta gran participación a ambos en nuestro programa. Muchísimas gracias y muy amables. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias por permanecer con nosotros y por su fiel sintonía. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista completa una vez que termine esta edición, porque automáticamente queda publicada en nuestro perfil de Facebook y YouTube. Salimos como Colegio de Enfermeras de Costa Rica. También, si usted desea contactarnos, puede enviarnos sugerencias o darnos información extra que le gustaría ver en nuestras próximas ediciones. Y nada más nos puede escribir al correo electrónico unidaddecomunicacion@enfermeria.cr o contactarnos al WhatsApp 8971-0554 y con gusto estaremos atentos a sus comentarios. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestra edición de hoy a cargo del ingeniero Federico Lancheros, coordinador de la unidad de comunicación, Jorge Rojas en producción y Priscila Fernández. Les deseamos un bonito fin de semana, cuídense mucho y los esperamos el próximo viernes con otro tema más aquí en Hablemos de Enfermería. Hasta pronto.